Aquí estamos en un vídeo más para comenzar pues una nueva serie. En el momento en el que estamos grabando todo esto, tenemos una temperatura súper altísima aquí en nuestra localidad que no nos va a impedir ni mucho menos que acudamos a nuestra cita con los vídeos que os solemos llevar en este canal de Hecho en Casa. Hoy pues vamos a comenzar con otra nueva incubadora. Dentro de poco vais a ver la incubadora a la cual le vamos a dedicar varias semanas, algún que otro mes, porque ya sabéis lo que solemos hacer. Las compramos, miramos la temperatura y la humedad relativa que traen de fábrica, después hacemos alguna incubación con ella cuando tengamos claro los parámetros que traen de casa en el lugar, muy importante que la coloquemos, y ya después pues vemos los componentes, su disposición, vemos las ventajas y los inconvenientes y todo lo que nos pueda servir a la hora de sacarle el máximo rendimiento a la incubadora que nos ocupe en ese instante. Así que si os parece, vamos a conocer el nuevo modelo que nos va a ocupar durante varios vídeos. Aquí la tenéis, esta es la incubadora que vamos a tener durante varias semanas para conocerla a fondo y para ver qué es lo que nos puede ofrecer. Es una incubadora para una capacidad de unos 12-15 huevos de gallina. Aquí tenéis todo lo que es el panel de mandos del termostato, lleva alimentación con un alimentador a 12 voltios, tiene una lámpara de ovoscopio, trae un ovoscopio incorporado y después pues aquí vemos diferentes dibujos serigrafiados con LEDs según el funcionamiento y por supuesto también el botón set donde podremos acceder al menú para subir o bajar o cambiar los diferentes parámetros que trae de fábrica. La verdad es que nosotros hemos estado mirándola y es bastante simple porque ahora lo veréis, trae la tabla de instrucciones, fijaros lo que tiene, un botecito para cargar así con cuello largo el agua desde el exterior sin tener que abrirla, el alimentador a 12 voltios como decimos para su funcionamiento y ahora pues aquí tiene la conexión para el cable que tiene en la tapa. Aquí lo tenéis para conectar el volteo automático o desconectarlo. Un volteo automático, fijaros donde trae el motor acoplado, tiene este protector, se lo voy a quitar para que lo veáis, ¿veis? Este es el pequeñito motor para volteo que trae y aquí tiene estos rulos que se quitan fácilmente, como veis, para separarlos o unirlos más si cabe, dependiendo del diámetro del huevo que vayamos a incubar. Tiene aquí unos huecos donde podemos desplazarlos, unirlos o separarlos según, ya digo, los huevos que vayamos a incubar, ¿vale? Ya veis que estos rulos girarían y automáticamente pues voltearían los huevos, ¿vale? Ya digo que es muy intuitivo lo que es el ajuste. Lo primero que haremos, como sabéis, es ponerle un termohigrómetro para hacer nuestras mediciones y ver, comprobar si tal como nos viene en nuestra zona podemos incubar directamente o si necesitamos retocarla en temperatura o humedad relativa. Vamos a desarmarla porque te quiero enseñar el interior más detenidamente y sobre todo la parte donde va el agua. Pues bien, la hemos cambiado de plano para que se vea, ¿veis? Los rulos se quitan sin ningún problema. Los voy a colocar aquí en la mesa. Ahí, ¿veis? Lleva cada rulo pues una rueda dentada en un extremo, en el otro pues nada, simplemente este saliente de apoyo. Pero aquí es donde lleva esta rueda dentada, ¿veis? Que junto con este sinfín pequeñito de plástico, cuando el motor que está aquí lo hace girar, pues evidentemente giran los rulos, giran los huevos. Este es el tipo de volteo que trae. Si seguimos quitando más cosas, vamos a sacar la conexión del motorcillo de volteo, ¿veis? Esta es la bandeja de plástico que trae con este pequeño orificio para poder sacarla. Y ahora aquí nos encontramos con estos dos compartimentos de agua para la humedad relativa. Tiene este que es mucho más grande y este que es más pequeño. Y también tiene aquí estos dos agujeros, como veis, para cargar agua desde el exterior sin tener que abrirla, ¿veis?
con esta pipeta, pues podemos echar agua en el interior, en un pequeño habitáculo o en el mayor, según a dónde nos lleven los valores que nos den según tengamos lleno uno u otro. Esos valores aproximadamente en torno al 60% de humedad relativa. Ya digo que es una incubadora que no tiene mayor historia. Vamos a ver qué resultado nos da. Repito, con mediciones, con incubaciones y ya después con los vídeos que sacaremos después, una vez que tengamos muchos datos sobre la mesa para poder hablar más detenidamente de ella. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar al interior, la vamos a conectar para que por lo menos veáis qué pinta tiene el panel de mando ya conectada a la red eléctrica. Bien, aquí estamos ya en el interior, la hemos conectado. Y fijaros pues los indicativos. Ahora mismo está la fuente de calor encendida. Tiene aquí otro LED de que está el volteador funcionando. Y aquí pues las diferentes alarmas que tiene nuestra incubadora en el momento que bueno, alteremos algunas de ellas. Imagino que en temperatura y humedad relativa, ¿no? Por lo demás, pues aquí tenemos el botón Set. Como digo, si pulsamos accederemos al menú que tenemos en el interior, por el cual podremos acceder a los diferentes parámetros. No hay problema, yo creo que no merece tampoco pararse ahí, porque en las instrucciones que trae de fábrica pues aparece qué es cada uno de los parámetros, dónde podemos calibrarla o subir o bajar temperatura e incluso suprimirle el tema de las alarmas, ¿vale? Tiene una potencia de 30 vatios, que tampoco se puede decir que sea mucho consumo, y lo que ya os mostraba, este adaptador a 12 voltios que le sirve de alimentador. Y aquí, ahí lo tenéis, este orificio donde tiene un LED potente para hacer las ovoscopias y ver cómo va la incubación. Lo encendemos en esta tecla, pero de todas maneras también normalmente, para que no nos dejemos esa luz encendida, automáticamente tiene un retardo de que pasado, pues según lo programado, 1 minuto, 2, 3 o los que sea, pues se apagará sola, ¿no? Pero si estamos pendientes, pues lo apagamos directamente y ya está. Para que os hagáis una idea de la temperatura que está haciendo ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo, pues estamos en el interior y la hemos conectado y rápidamente ha partido de los 36 grados centígrados de temperatura aquí en el interior. Y eso que ahora mismo estamos grabando por la mañana. Yo creo que está bien para comenzar a conocer este modelo. Es el que nos va a ocupar durante varias semanas, durante un par de meses, aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Por hoy yo creo que está bien, ha sido la primera toma de contacto, dentro de poco mucho más.